estudiantes, de vuelta a la profe Nelcy les saluda. Hoy en el día de hoy vamos a seguir lo que estuvimos desarrollando en la clase anterior. Ahora vamos a ver lo que es las variables cualitativas y cuantitativas. Tenemos ya actividad en el Classroom, tenemos actividades, la primera actividad, la segunda actividad, la tercera, así que tenemos 3 actividades muy importantes ya. Pero en el día de hoy vamos a desarrollar un poquito lo que es la primera actividad, que viene a ser cual y cuantitativo. Las variables cuantitativas. Variables cuantitativas, estamos hablando de cantidad. Cuando decimos cual, viene a ser de cuantitativa, viene a ser de números. Esto entonces se refiere a números. Y la cualitativa viene a ser cualidades. Viene a ser entonces cualidades, características. Si yo digo la carrera de posgrado en la administración hospitalaria, es una carrera muy importante, es una carrera que tiene futuro, entonces significa que estoy cualificando, le estoy dando características, le estoy calificando. Entonces es muy importante diferenciar. Cuantitativa, estamos hablando de cantidad. Cuando yo hablo, por ejemplo, año, que un estudiante, que estudia la carrera de medicina, entonces estoy hablando de cantidad. Años significa cantidad. Entonces puede ser 5 años, 4 años, entonces viene a ser cantidad. El otro ejemplo, en lo cualitativo, tenemos, por ejemplo, el color de ojos de tu compañero de clase, por ejemplo. Color de ojo, característica, estatura, altura, anchor. Pero si hablamos de cuántos centímetros mide, estamos otra vez enfatizando lo que es lo cuantitativo. Pero decimos qué alto eres, qué altote que sos. Entonces eso viene a ser cualitativo. Estamos cualificando a las personas, delgadas, flacas, robustas. Todo eso viene a ser cualidades. Entonces es muy importante, esto se da mucho en la parte de salud, porque en la parte de variable cuantitativa hablamos de paciente, hablamos de cuánto internado, cuántas camas se ocupó, cuántos está en terapia intensiva, así como en esta época de la pandemia se usa muchísimo lo que es la estadística cuantitativa y la cualitativa. Obviamente vemos, por ejemplo, enfermedad de base, qué enfermedad tiene, por qué mueren, por qué, por ejemplo, le afecta más a personas de tercera edad. Todo eso viene a ser cualitativa porque muchas de las características y clasificamos. Bueno, en este caso, en este punto, en lo cuantitativo, tenemos nosotros clasificación nuevamente, que viene a ser continua y discreta, pero ambos se trata de números. Pero cuando estoy hablando de discreta, ¿qué significa? Si yo pregunto a una encuesta, ¿cuántos hijos tiene? No me puede decir una madre que tengo 5 hijos y medio. Tiene que ser exacto. Entonces, acá en discreta tiene que ser número exacto, así como las matemáticas. Y número de hijos. ¿Sí? Otro, que puede ser, por ejemplo, vamos a mirar un poquito el ejemplo que tengo preparado para ustedes. Aquí tenemos, dice, clasificar las siguientes variables en cualitativas o cuantitativas, en discreta o continuas. Estamos hablando de cuantitativas. Cualitativa no se clasifica, pero acá se puede ya con cual y cuanti. Vamos a mirar un poco. Número de acciones vendidas cada día en la bolsa. Eso tenemos que analizar, ¿verdad? Porque estamos hablando de números. Si está cayendo en cuantitativo, pero tenemos que volver a clasificar si es continuo. Entonces, las acciones pueden ser discreta, puede ser exacto. Temperatura registrada cada hora en un observatorio. Bueno, la temperatura estamos hablando de 27,3 grados centígrados. En ese caso cae lo que es en lo cuantitativo
continuas, porque se puede medir en centígrados, ¿verdad? Pero y un poquito, se le agrega 20 grados, 3 minutos, centígrados, algo así, ¿verdad? Entonces cae en continuas. Después tenemos periodo de duración de un automóvil, es también continua. ¿Por qué? Porque el año de duración no depende mucho depende acá del motor, entonces puede durar 10 meses, 24 meses, un año, pero se usa en meses también, no con exactitud. El diámetro de la rueda de un coche también va a ser continua. ¿Por qué? Porque puede ser 12,5 centímetros. Entonces, número de hijos de 50 familias, obviamente que va a ser discreta. Y censo anual de los españoles, en este caso, obviamente que va a ser también discreta, porque censo, estamos hablando de población anual. Y después tenemos que ver aquí, este es el otro ejemplo. Tenemos, acá dice cuáles son las variables cualitativas y cuáles son cuantitativas. Tenemos grado de aceptación del público respecto a un servicio de atención médica. Grado, estamos hablando de grado, obviamente va a ser cualitativa porque estamos hablando de características. Después, año que estudia en la carrera de medicina, estamos hablando de cuantitativa porque estamos diciendo años. Número de pacientes atendidos durante un día, obviamente va a ser cuantitativo, en este caso continua. Voy a estar ya mezclando ya lo que es continua y discreta. Años de que estudia en la carrera de medicina es también una cuantitativa discreta. Número de pacientes también discreta, porque el paciente no se puede dividir, es un ser humano, entonces no se puede agarrar, cortar, ni mucho menos en centímetros, ¿verdad? Entonces, centímetros cuando hablamos de estatura, pero persona no se puede medir. Tiempo de trabajo con el microscopio durante el día, este va a ser continua. Es cuanti, pero es continua, porque el tiempo se puede medir 2 horas 30 minutos. El color de los ojos de tus compañeros de clase, en este caso ya dije recién como ejemplo. Coeficiente intelectual de tu compañero de clase, puede ser bajo, mediano, alto, entonces es cualitativo. Después tenemos más ejemplos. A ver un poco. Aquí tenemos como problemas, que tenemos que hablar un poquito, sacar lo que es, sacar por ejemplo el tipo, la muestra, la unidad, estadística, dato estadístico y el parámetro. Entonces esas cosas ustedes tienen que van a ir leyendo en el material didáctico que yo alcé en la plataforma ya, en el Classroom mejor dicho, y también compartí ya en el grupo de WhatsApp. Entonces me gustaría que vayan leyendo y para poder sacar los datos y clasificarlos. Entonces, esos son nuestros trabajos para... Y después ya tenemos nosotros lo que es la parte de frecuencia. Vemos también lo que es la tabla número 1, en este caso, tabla 1 nomás tenía que ser 2, 3, 4, dice acá. Entonces la tabla, vamos a denominarle 2, 3 porque va a haber más tablas. Complete cada una de las tablas y responda a las siguientes preguntas en cada caso. Tenemos allí la frecuencia absoluta. ¿Cuáles son las frecuencias absolutas? Estamos hablando de variable talla. Y talla, al decir talla, estamos cualificando. ¿Y cuáles son las frecuencias absolutas? Que vienen a ser 5, 11, 18 y 12. Y la frecuencia relativa, ¿cómo vamos a hallar? La frecuencia relativa, nosotros tenemos que sumar todos los datos. En este caso, 5 más 11 más 28 más 22, tengo que sumar todo y después hallar la frecuencia relativa. Y así sucesivamente. Eso lo vamos a continuar desarrollando, pero me gustaría ya enfatizar en el día de hoy, entonces vamos a estar desarrollando la clase siguiente. Les ya muchísimas gracias y que tengan una buena tarde y nos vemos pronto.